Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es domingo 28 de junio de 2015. El Papa ha estado esta semana en Turín para venerar la Sábana Santa. Desde allí ha enviado un mensaje de aliento a los que no encuentran trabajo. Ha sido presentado el Instrumentum Laboris del Sínodo sobre la Familia que se celebrará en octubre en Roma. Aún sigue en pie la posibilidad de la comunión a los divorciados vueltos a casar, un tema que se debatirá con mucha intensidad. En septiembre se celebrará la Jornada Mundial de la Familia en Filadelfia. Monseñor Paglia y Monseñor Chaput la han presentado en Roma esta semana. El Tribunal Supremo de México ha prohibido que ningún estado de la República impida el matrimonio gay. Ante esto, los obispos mexicanos se han manifestado expresando su rechazo ante esta medida. El gobierno argentino ha aprobado el aborto libre y además lo ha calificado de derecho, con las consecuencias legales que tendrá para los que se opongan a él. El Santo Padre ha visitado Turín esta semana para venerar la Sábana Santa. También ha querido reunirse con los representantes del mundo laboral y les ha invitado a rechazar la idolatría del dinero y de la corrupción. El Papa comenzó su visita a Turín con un encuentro con el mundo laboral y llamó a decir no a fenómenos como la idolatría del dinero, la mafia o la corrupción tan extendida que parece una actitud. El pontífice defendió que el trabajo no es solo necesario para la economía, sino para la persona humana, para su dignidad, su ciudadanía y su inclusión social. Concluido el acto, el Papa fue a la Catedral de Turín y oró 10 minutos ante la Sábana Santa, la tela que, según la tradición, fue empleada para envolver el cuerpo de Jesús de Nazaret en el sepulcro. Tras el rezo, se santiguó, se levantó de la silla y se aproximó a la reliquia tocándola con la mano. El Papa Benedicto XVI visitó la Sábana Santa en 2010, mientras que San Juan Pablo II lo hizo en 1998, quien la calificó como espejo del Evangelio, debido a que ayuda a comprender y meditar la pasión de Jesús. Ha sido presentado el Instrumentum Laboris del Sínodo sobre la Familia. Se mantiene en pie la posibilidad de la comunión a los divorciados vueltos a casar, que se debatirá intensamente durante la Asamblea. El documento integra las conclusiones de la Asamblea Extraordinaria del año pasado y retoma las discusiones sobre los temas más diversos que se relacionan con la familia, desde las convivencias prematrimoniales hasta la cuestión de los divorciados que se han vuelto a casar o la situación de los homosexuales. El documento reafirma la indisolubilidad del matrimonio sacramental y al mismo tiempo recuerda que la Iglesia debe acompañar los momentos de sufrimiento conyugal con una óptica de misericordia que no le quita nada a la verdad de la fe. El Instrumentum recuerda también un punto clave de la Relatio Synodi, es decir, el de los casos de nulidad matrimonial. En lo que se refiere a la gratuidad de los procedimientos de reconocimiento de la misma nulidad, se registra un amplio consenso. Sobre la doble sentencia conforme, hay amplia convergencia sobre su superación, al tiempo que no recibe un consenso unánime la idea de un procedimiento administrativo. En lo que se refiere, en particular, a los divorciados vueltos a casar, se desea una reflexión sobre la oportunidad de dejar caer las formas de exclusión en ámbito litúrgico pastoral, educativo y caritativo, porque estos fieles no están fuera de la Iglesia. Sobre el acceder a la Eucaristía para los divorciados vueltos a casar, el Instrumentum evidencia como un acuerdo sobre la hipótesis de un camino penitencial bajo la responsabilidad de un obispo, camino que puede concluir en la continencia para poder comulgar según unos o en la admisión a la comunión sin esa continencia según otros. Quedando firme la posición de la Iglesia contraria al matrimonio entre personas con tendencias homosexuales, se reitera que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, debe ser respetada en su dignidad y acogida con respeto y delicadeza en la Iglesia y en la sociedad. Monseñor Paglia y Monseñor Chaput, presidente del Consejo Pontificio para la Familia y arzobispo de Filadelfia respectivamente, han presentado esta semana en Roma la Jornada Mundial de la Familia que se celebrará en septiembre. Esta semana ha tenido lugar en Roma la presentación del 8º Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Filadelfia del 22 al 27 de septiembre,
con el tema "El amor es nuestra misión, la familia plenamente viva". Han intervenido Monseñor Paglia, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, y Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia, entre otros. Monseñor Paglia va a escribir a todos los monasterios de clausura del mundo para que recen por el evento. También informó de que habrá una nutrida representación de familias de otras religiones. El Papa concluirá la jornada entregando el Evangelio de San Lucas a familias de grandes ciudades de 5 continentes. Por su parte, el arzobispo de Filadelfia facilitó algunos datos del encuentro, para el que se prevé la asistencia de 1 millón de personas y al que ya se han inscrito representantes de más de 100 naciones. Hasta la fecha se han registrado 6.100 voluntarios. Habrá 5.000 autobuses al servicio de los participantes y 1.600 personas se han adherido al programa Da Hospitalidad a una Familia. México va a tener matrimonio homosexual en toda la República, pues los estados federados no podrán oponerse, debido a la decisión del Supremo. Los obispos mexicanos han protestado. La Suprema Corte de Justicia de México determinó que cualquier ley que prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Ante esta resolución, los obispos mexicanos consideran que no debe modificarse la esencia. No corresponde al Estado crear nuevas formas de matrimonio, porque ya no sería matrimonio. Los obispos, dice el comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana, respetuosos de las instituciones y de las diversas formas de pensar y vivir, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, reiteramos nuestra convicción, basada en razones científicas, sociales y religiosas, de que la familia se funda en el matrimonio de un hombre con una mujer, que por su capacidad procreativa garantiza la supervivencia de la sociedad. Esta convicción consta en la tradición jurídica bimilenaria de Occidente, recogida a lo largo de nuestra historia por legisladores de diversas corrientes de pensamiento e ideologías, la cual se ve reflejada ya desde el Código Civil de 1870, emanado bajo el gobierno del presidente Benito Juárez del Código Civil Federal de 1928, promulgado por el presidente Plutarco Elías Calles y en la mayoría de los actuales códigos civiles o familiares de los estados de la República. Por eso, como ciudadanos, consideramos que la sentencia de la Suprema Corte, además de romper con esta sólida tradición jurídica, contraviene los principios del federalismo y la razón de ser de los diversos códigos civiles que pretenden responder a la realidad concreta de cada entidad federativa y su pluralidad, lo que debe reflejarse en las acciones de los jueces. En Argentina el aborto ya es libre y además es un derecho. Los que se opongan a él tendrán que dar cuentas ante la justicia. El Ministerio de Salud de Argentina ha publicado el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas. Además, la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas. Del título del protocolo se advierten los cambios en la materia. Del aborto no punible, tal como lo mencionaba la guía anterior, pasamos a la interrupción legal de embarazo, un derecho que se encuentra enmarcado en los derechos humanos. Las causales que habilitan a solicitar un aborto son que el embarazo constituya un peligro para la salud física, psíquica o social, o la vida de la mujer, o que haya sido producto de una violación. No hace falta la constatación de una enfermedad, basta un riesgo potencial y no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. La afectación de la salud mental incluye la pérdida de la autoestima. En la práctica, esto implica aborto libre. El profesional que es objetor de conciencia debe, de todos modos, informar a la mujer si se encuentra comprendida en una causal de aborto y remitirla inmediatamente a un profesional no objetor. De no existir alguien encuadrado en esa categoría, debe realizar la interrupción, es decir, que no puede invocar su objeción para eludir el deber de participar en un procedimiento de aborto. Todos los hospitales, también los privados o de la Iglesia, deberán contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente la práctica.
No existe la objeción de conciencia institucional. Nuestro comentario editorial está dedicado al Instrumentum Laboris del Sínodo sobre la Familia, que ha sido presentado esta semana. Esta semana se ha presentado en Roma el Instrumentum Laboris del próximo Sínodo sobre la Familia, que se celebrará en octubre. No tiene en sí mismo grandes novedades, es la suma de las conclusiones del sínodo anterior, el octubre pasado, que fue la preparación de este, más las aportaciones que han venido de diócesis, de movimientos, de universidades. En esencia es un material de trabajo con el que va a comenzar el próximo sínodo, no es por lo tanto un resultado, sino el inicio, el material para que comience el debate. Y quizá la única novedad es que en la cuestión de la homosexualidad queda claro el rechazo al matrimonio gay, aunque bueno, está ahí con alguna sutileza planteada la cuestión de la homosexualidad en sí misma. También está planteado el debate, sigue planteado el debate abierto en torno a la comunión de los divorciados vueltos a casar. Y probablemente sobre este punto, la comunión de los divorciados, es sobre el cual va a girar el debate principal en el próximo sínodo. Estoy seguro de que en el conjunto, en el resto, el tema de las familias necesitadas, la atención, por ejemplo, a los ancianos o incluso la atención pastoral dentro de la doctrina de la Iglesia a las personas homosexuales o a las familias que tienen un miembro homosexual, bueno, pues estoy seguro de que habrá práctica unanimidad incluso en el tema de la facilitación de las nulidades. El problema está en la comunión de los divorciados. ¿Por qué este problema es tan importante? ¿Por qué esta es una cuestión tan decisiva cuando en realidad afecta a apenas a una minoría, un pequeño grupo? Porque la mayoría de los divorciados pues no quieren comulgar, han roto con la Iglesia. Y seguramente habían roto con la Iglesia antes de su matrimonio, no como consecuencia, aunque habrá de todo. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Y por qué el sector que quiere el cambio en la moral de la Iglesia, la moral que se llama tradicional, porque es la moral de la Iglesia durante 2000 años basada en el Evangelio, ¿por qué han prácticamente renunciado a todo lo demás, incluido aquel conato que hubo de una cierta aceptación de la homosexualidad, y se han centrado en la defensa de esto? Es la vieja política de abrir la puerta con una rendija, que una vez que está la puerta abierta, después ya es cuestión de irse ampliando la apertura poco a poco o, como seguramente puede pasar, muy rápidamente. Una vez que se acepta el principio de que se puede comulgar en pecado mortal, una vez que se acepta esto, ya entonces todo lo demás vendrá por sí mismo. Hay que leer, y les invito a que lo hagan, la magistral intervención que ha tenido la semana pasada el cardenal Antonelli, que fue presidente del Pontificio Consejo para la Familia, rebatiendo uno a uno los argumentos de los que están a favor de esta comunión de los divorciados. A mí uno de los que más me han impresionado ha sido ese en el que Antonelli dice que se pondría en entredicho la autoridad del Papa, el magisterio papal. Efectivamente. Si un papa, en un momento dado, puede decir una cosa contraria a lo que han dicho sus predecesores, e incluso contraria a lo que dice el Evangelio, lo que está diciendo ese papa puede, obviamente, ser contradecido por el siguiente, con lo cual no solamente es la palabra de ese papa o la de los anteriores la que se pone en entredicho, sino cualquier palabra de cualquier papa. La base del magisterio estaba precisamente en la continuidad. Aparte de esto, que yo creo que es esencial, personalmente lo que más me duele es el uso que están dando al concepto de misericordia, porque esta es la excusa. Seamos misericordiosos con los divorciados vueltos a casar que quieren, sin embargo, comulgar. Seamos misericordiosos. Pero esta propuesta lleva implícita una acusación. Es decir, si nosotros ahora vamos a ser misericordiosos con los divorciados vueltos a casar y permitirles comulgar, eso significa que los anteriores no fueron misericordiosos. Es decir,
Jesucristo no fue misericordioso porque a la adúltera le dijo no peques más, porque dijo de San Juan Bautista que le cortaron la cabeza por decir que el rey Herodes estaba cometiendo un adulterio al estar viviendo con la mujer de su hermano, y dijo de Juan Bautista el Señor que era el mayor de los nacidos de mujer. Jesucristo no fue misericordioso. San Pablo no fue misericordioso. Bueno, pero es que además tampoco fue misericordioso, por ejemplo, Santo Tomás Moro o San Juan Fischer. Uno era el canciller del rey, el primer ministro del rey Enrique VIII de Inglaterra, y el otro era el más importante arzobispo inglés. A los dos los mataron por negarse a aceptar el divorcio de Enrique VIII de su legítima esposa Isabel Catalina de Aragón. Es decir, cuando nosotros que estamos diciendo que hoy vamos a ser misericordiosos porque vamos a hacer una cosa distinta de lo que hicieron antes, no solamente estamos poniendo en entredicho la autoridad de los pontífices anteriores, sino también estamos poniendo en entredicho su propia misericordia. Ni Jesucristo, ni San Pablo, ni San Juan Bautista, ni Enrique VIII, ni Santo Tomás Moro, ni San Juan Pablo II, que mantiene firmemente el veto a esta comunión, ni Benedicto XVI, que está vivo, fueron misericordiosos. Nosotros sí, ellos no. Lutero, cuando empieza la Reforma, tiene la osadía, soberbia, de decir que antes que él nadie había interpretado bien la Escritura. Llamó a todos los anteriores tontos. Estos son peores. Estos dicen que todos los anteriores, incluido Jesucristo, son malos. Hay que tener realmente mucha osadía para afirmar eso. Los anteriores a nosotros no fueron misericordiosos. Nosotros sí. Ni San Juan Pablo II fue misericordioso. Qué tirano, ¿verdad? Ni San Juan Bautista, ni Santo Tomás Moro, ni Jesucristo, ni San Pablo. Repito, hay que tener mucha osadía para afirmar eso. Osadía u otra cosa. Pero hay algo que ha cambiado, y no en el instrumentum laboris, sino en el contexto, y que es muy importante. Porque hasta hace relativamente poco decían una y otra vez que el cambio lo solicitaban y lo pedían porque el Papa lo quería. Este era su argumento principal. El Papa lo quiere. Y por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, nos acusaban a los que estábamos defendiendo la doctrina de Jesucristo hasta Benedicto XVI, nos acusaban de estar contra el Papa. Pero es que ahora ese argumento, que era su principal argumento, ya no lo tienen, porque el propio Casper ha reconocido que el Papa no quiere el cambio, que quiere el debate. Una vez más digo, es discutible por qué tenemos que tener este debate, pero en cualquier caso, si hay que debatir, debatamos con argumentos, pero no con un juego sucio, con una carta trucada que dice, es que nosotros esto en realidad nos da lo mismo, pero como el Papa lo quiere, pues no, el Papa no lo quiere, lo quieren ustedes. Son ustedes, no el Papa, el que dice que Jesucristo, San Pablo, San Juan Bautista, Santo Tomás Moro, San Juan Pablo II no fueron misericordiosos. Son ustedes los que lo dicen. No digan ustedes que eso lo dice el Papa, porque el Papa ha dicho que él no está por eso. Él quiere el debate, pero no está a favor del cambio. Creo que esto es lo más importante, lo que ha sucedido, que no había sucedido, y que va a permitir afrontar el próximo sínodo en un clima muy distinto. Que digan lo que quieran, pero que no lo digan en nombre del Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden visitar nuestra página web católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.